Bueno, entonces, en cuanto a los registros de morbilidad, los más utilizados son, tenemos tipos de registro como notificación obligatorias, que en la mayoría de los países todo médico tiene la obligación legal de declarar a las autoridades de salud pública los casos determinados de enfermedades. Lo mismo sucede con las denuncias internacionales obligatorias establecidas en el Código Sanitario Internacional a la OPS o OMS. Las dos formas de notificación de las enfermedades tienen como objetivo evitar la propagación de enfermedades a la aparición de epidemias. Otro registro sería el registro específico. En este caso se registran los datos de una enfermedad en particular o de un grupo de ellas de naturaleza similar, como por ejemplo el Registro Nacional de Cáncer en Estados Unidos y en la Argentina, el Registro de Fiebre Hemorrágica Argentina, tuberculosis, lepra, entre otras enfermedades. Otros registros son los registros locales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en el Instituto Nacional Regional de Oncología, el registro de tumores de Concordia y en el Hospital de Santa María de Tandil en Buenos Aires. Entonces, hasta ahora tenemos notificación obligatoria y registros específicos. Y la tercera es estadísticas hospitalarias y demás registros clínicos. Ahí tenemos, en ocasiones, los registros hospitalarios se han utilizado para formular estadística de egresos de dichas instituciones agrupadas para diagnóstico. Entonces, tenemos tres tipos de registros de morbilidad. Morbilidad quiere decir enfermedades que pueden llegar a ocasionar la mortalidad. Entonces, tenemos notificaciones obligatorias, registros específicos y estadísticas hospitalarias y registros clínicos. En las notificaciones obligatorias tenemos como todos los países acá del Mercosur, por ejemplo, que tienen que siempre, o sea, notificar una enfermedad, sea, qué sé yo, cuando hubo la fiebre amarilla, el dengue, tienen que notificar que, por ejemplo, en el Paraguay está habiendo dengue, o en Argentina, en el Mercosur, para que no haya epidemias, como decía acá. Y en los de registros específicos ya es más nacional, a nivel nacional, de tumores y todo eso en ciertos hospitales acá del país. ¿Qué limitaciones pueden tener estos tipos de registro? El de notificación obligatoria, en general se dan las mismas situaciones que para el certificado de defunción, como hablábamos el otro día, como el desinterés para completarlos, ya que se ve esta tarea solo desde el punto de vista administrativo. Y en tanto, los profesionales de salud, como la población en general, desconocen los alcances de este tipo de registro. Después, un tipo de limitación de los registros específicos. La Argentina carece de registros específicos confiables a nivel nacional, razón por la que es muy difícil de realizar estadísticas nacionales. Y las limitaciones de estadísticas hospitalarias y de registros clínicos, los datos hospitalarios reflejan la morbilidad de solo una parte de la población, ya que no incluye a los sectores privados ni de obras sociales. Ahí vamos a seguir ahora con las fuentes secundarias eventuales. El ejemplo más característico de una fuente eventual de datos es el censo. El censo es el conjunto de operaciones que consiste en reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales correspondientes a todos los habitantes de un país o territorio, referidos a un momento determinado.
Estos censos se realizan a intervalos regulares en nuestro país aproximadamente cada 10 años. Creo que se tenía que hacer este año y bueno, se suspendió todo por la pandemia, ¿no? Bueno, entonces esas son las fuentes secundarias eventuales, que es el censo, ¿saben? Que es entonces, como dijo acá, el conjunto de operaciones que consiste en elaborar y publicar datos demográficos, tanto económicos y sociales, correspondiente a toda una población, o sea, un país, a un territorio. Ahí vienen fuentes primarias de datos. Como mencionamos al inicio, las fuentes primarias están constituidas por el conjunto de datos generados por el propio investigador de acuerdo a los objetivos de estudio. Este tipo de datos se denominan datos primarios, en contraste con los datos existentes, denominados secundarios, ya que se originan en este tipo de fuentes. En líneas generales, el investigador puede recabar datos primarios para su investigación observando el evento que se desea investigar o preguntando a las personas, para la cual entonces utilizará la encuesta como forma de recolección de datos. Como podrá observar, las fuentes primarias son el producto de la aplicación de diferentes formas de recolección de datos por parte del investigador. Sin embargo, es importante diferenciar fuentes de forma de recolección de datos. Lo que diferencia la fuente primaria de la secundaria no es la forma de recolección de los datos, sino, como ya mencionamos, el hecho de que en el caso de las fuentes primarias, la recolección de los datos se lleva a cabo a los fines de la investigación. Me apareció algo de VAP Sistema y no sé qué era. Bueno, quedamos en... A ver si sigue grabando. Sí, sigue grabando. Entonces, en líneas generales, el investigador puede recabar datos primarios para su investigación observando el evento que desea investigar o preguntando a las personas, para la cual entonces utilizará la encuesta como forma de recolección de datos. Como podrá observar, las fuentes primarias son el producto de la aplicación de diferentes formas de recolección de datos por parte del investigador. Sin embargo, es importante diferenciar fuentes
de forma de recolección de datos. Lo que diferencia las fuentes primarias de la secundaria no es la forma de recolección de los datos, sino, como ya mencionamos, el hecho de que en el caso de las fuentes primarias, la recolección de los datos se lleva a cabo a los fines de la investigación. En el caso de la fuente secundaria, si bien los datos pudieron haber sido recolectados con los mismos métodos, dicha recolección fue planeada y ejecutada por otras personas para otros fines diferentes a los del investigador. Para diferenciar estos conceptos, le daremos un ejemplo. Un investigador desea estudiar el tabaquismo en la ciudad, por lo cual decide recabar datos de diferentes tipos de fuentes. Por un lado, decide consultar los datos existentes en la encuesta nacional realizada en el último año y por otro decide planificar y realizar una encuesta en su ciudad con el fin de determinar no solo la prevalencia del hábito tabáquico, sino también otras características de la exposición, o sea, duración, tipo, cantidad, etc. La primera de las fuentes mencionadas es de tipo secundario eventual, mientras que la segunda es una fuente primaria, porque el investigador la diseñó con el fin de poder recolectar datos que le permiten alcanzar los objetivos de su investigación. Sin embargo, la forma de recolección de datos es la misma en uno y en otro caso, en la encuesta. ¿Cómo recolectar los datos? Los datos pueden ser obtenidos mediante 3 métodos básicos. La observación, que bajo este nombre se incluye el uso de técnicas que van desde la simple observación a otro tipo de mediciones que pueden realizarse tanto in vivo, o sea, medición de la presión arterial, como in vitro, en el laboratorio. Esa es la observación. Después la otra son los registros. Es un método de recolección de datos sistémico, periódico, continuo y en algunas ocasiones permanente. Este método de recolección genera datos generalmente de tipo secundario. El ejemplo característico son las estadísticas vitales. Y la tercera son las encuestas. Es un método de recolección de datos sistémicos, pero eventual, de corte transversal, como vimos cuando se realizan en total de la población, se denominan censos. Las encuestas producen generalmente datos de tipo primario, aunque como mencionamos en el apartado anterior, también puede ser utilizado para generar datos que se constituirán en fuentes secundarias eventuales. No existe un método o instrumento perfecto para la recolección de datos. Todo tiene sus ventajas y sus limitaciones, por lo que no es infrecuente que el investigador cambie 2 o más de ellos para recoger los datos deseados. Encuesta de salud. Las encuestas constituyen una de las formas de recolección de datos más utilizados por los profesionales de la salud en sus investigaciones. En las encuestas, el área de investigación o el problema de interés debe estar claramente definido. Para ello puede ser útil el tratar de responder las siguientes preguntas. ¿A quiénes van a encuestar y o entrevistar? ¿Qué objetivo se persigue? ¿Cuándo y dónde será conducida la encuesta o entrevista? ¿Y qué se espera encontrar y por qué? En la encuesta se recolecta información preguntando a los individuos acerca del área definida de investigación o un problema de interés. La forma de preguntar a los individuos puede ser personalmente o por correo. El instrumento que se utiliza para la recolección de datos es un cuestionario, el que puede ser leído por el encuestador o entrevistas personales o pueden ser autoadministrados, es decir, leído y respondido por el encuestado.
Existen varios métodos para poner en práctica una encuesta, pero los principales son las encuestas personales, entrevistas y las encuestas administradas por correo o en forma personal. Encuestas personales, entrevistas. Para la recolección de datos se entrevistan a aquellas personas que serán objetos de estudio. Estas entrevistas pueden hacerse en forma flexible, no estructurada, de modo tal que el contenido, la formulación y el orden de las preguntas sean diferentes de entrevista a entrevista, o por el contrario, en forma estructurada, con un cuestionario preelaborado. Ventajas y limitaciones de las entrevistas no estructurales. Al no imponer límites al entrevistado, permite mayor profundidad en la información. Al incluir temáticas no prefijadas, permite mayor riqueza. Los datos obtenidos son más difíciles de analizar e interpretar. Se analizan e interpretan por métodos distintos que nos permiten cuantificación, requieren la inversión de un tipo prolongado para entrevistar a cada persona. El número de personas entrevistadas en la mayoría de las situaciones suelen ser pequeñas y requiere entrevistadores calificados. Esas son las ventajas y limitaciones. Después las ventajas y limitaciones de las entrevistas estructuradas. Permiten recoger toda la información requerida en un tiempo determinado. Son costosos en tiempo y dinero porque requiere la preparación de un protocolo analítico y un entrevistador por cada entrevistado. Deben ser realizadas por entrevistadores entrenados para evitar posibles sesgos y errores. Encuestas autoadministradas. Este procedimiento consiste en la entrega a la persona una serie de preguntas que ella lee y contesta por sí misma sin mediar la acción de un entrevistador. ¿Cuándo debería utilizarse? Cuando dispone de menos tiempo y recursos económicos, cuando investiga aspectos delicados o de carácter personal, cuando no tenga la posibilidad de contar con personas calificadas para realizar la entrevista, cuando necesite obtener respuesta de muchas personas o de personas que viven en lugares diferentes, ya que pueden enviarse por correos. Limitaciones de encuestas autoadministradas. Tiene un número menor de respuestas por parte de la persona, exige un determinado nivel de compresión y habilidades por parte de quienes deben cumplimentarlos. Algunas recomendaciones respecto de las preguntas que realiza en una encuesta. Deben ser claras, estar focalizadas y tener un objetivo preciso. Deben ser breves. No deben exigir recuerdos con demasiada exactitud. No se debe enfatizar demasiado al preguntar algo, ya que puede inducir sesgo de respuesta. No se deben usar palabras ambiguas que tengan más de un significado. Es importante reservar las preguntas sobre información personal para un momento avanzado de la encuesta. Los aspectos étnicos en relación con la información brindada y la calidad de las preguntas siempre deben ser considerados. Se debe asegurar al encuestado la confidencialidad de la información recolectada. Ahora viene cómo procesar los datos. Una vez que se han recolectado los datos necesarios, es importante organizarlos o agruparlos de alguna manera para poder manejarlos más fácilmente, sin la ayuda de la bioestadística. Los datos recolectados por una investigación podrían resultar
algo así como una masa caótica de números. La presentación de estos datos en tabla o gráficos permite apreciarlo con mayor claridad, permitiendo explorar la información antes de analizarla, mientras que las tablas aportan una descripción más detallada de los datos, los gráficos permiten observar los patrones generales. Veremos entonces cómo organizar los datos en tabla y posteriormente cómo presentarlos en gráficos. Presentación de datos en tablas. Para organizar los datos y presentarlos en forma de tabla, lo primero que tenemos que hacer es agrupar a los individuos o unidades del estudio, persona, vivienda, enfermedades, etcétera, según algunas de sus características. La forma de agrupación dependerá de la escala que hayamos utilizado para medir las variables. Si la escala que utilizamos es nominal u ordinal, deberemos agrupar los datos de acuerdo a las diferentes categorías de la variable. Si la escala que utilizamos es numérica, discreta, deberemos observar el rango de los valores diferentes que adoptó esa variable. Si este rango es pequeño, entonces los datos se agruparán de acuerdo a cada uno de los valores de la variable. Pero si dicho rango de valores es muy amplio, entonces deberán construirse intervalos. Por ejemplo, si la variable es un número de consulta en un año y el rango va desde individuos con una consulta a individuos con 20 consultas en el año, convendrá establecer intervalos como 1, individuos con 0 a 4 consultas al año, 2, individuos con 5 a 9 consultas al año, 3, son todo ejemplos esto, individuos de 10 a 14 consultas por año o individuos con más de 15 consultas al año. Este procedimiento es más apropiado para contar para cada valor de variable el número de individuos que reunieron esas características. Por ejemplo, 1, individuos con una consulta al año. 2, individuos con 2 consultas al año, hasta llegar al último valor posible de la variable. Si la escala que utilizamos para medir la variable es numérica continua, siempre debe formarse intervalos o clases. Una vez lograda la agrupación de los datos en diferentes categorías o intervalos, determinar la frecuencia de observaciones en cada categoría o intervalo de la variable y construir la tabla de distribución de frecuencia en el primero de los casos y la tabla de la frecuencia en intervalo de clases es el segundo de los casos. La tabla, ahora venimos con la tabla de distribución de frecuencia. La tabla de distribución de frecuencia permite ordenar el número de individuos que pertenece a cada categoría de la variable. La frecuencia de observaciones en cada categoría puede expresarse como una frecuencia absoluta o como una frecuencia relativa. Absoluta sería el total de observaciones en una determinada categoría. Y la relativa es proporción o porcentaje en que un atributo o cualidad se manifiesta dentro de la determinada categoría. ¿Cómo confeccionar una tabla de frecuencia? Tenemos, por ejemplo, una población formada por 500 personas que estudiaremos en la función de la variable gravedad de la enfermedad. Si decimos que del total de la población de 500 que dijimos que empezamos, 200 personas están enfermas, estamos definiendo la frecuencia absoluta del enfermo, que es igual a 200, la frecuencia sería 200. La frecuencia relativa puede expresar como una proporción o como un porcentaje. En ambos casos estaremos diciendo lo mismo de manera diferente. Como proporción, dividiendo el número de casos por el total de los casos examinados.
En nuestro ejemplo sería 200/500. 0,4 de los sujetos están enfermos. Como porcentaje, multiplicando este número por 100, que sería el 40% de los pacientes están enfermos. Que sería más fácil esa, ¿no? Porque de 500, el 40% sabemos que 200. Bueno. Si de las 200 personas enfermas, 50 están graves, podremos elegir dos alternativas diferentes para calcular la frecuencia relativa de casos graves. Frecuencia relativa de casos graves en relación al total de individuos estudiados. Dividir la cantidad de casos graves, que era 50, por el total de la población examinada, que era 500. En cuyo caso la frecuencia relativa es igual a 0,1 proporcional o 10%. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Cantidad de enfermos graves en total de la población de 500. Enfermos graves 50. Frecuencia relativa o proporción 0,1 y porcentaje 10%. La frecuencia relativa de los casos graves en relación al total de individuos enfermos, que es dividir el número de enfermos graves, que sería 50, por el total de personas enfermas, que sería 200 los enfermos, en cuyo caso la frecuencia relativa sería de 0,25 o el porcentaje del 25%. Que ahí la tabla sería, por ejemplo, enfermos graves, frecuencia absoluta de 50, frecuencia relativa o proporcional de 0,25 y en porcentaje de 25%. Entonces, la variable gravedad de la enfermedad puede agruparse en las categorías enfermos graves, enfermos moderados y enfermos leves. Los datos correspondientes pueden presentarse en una tabla de distribución de frecuencia. Ahí tenemos, acá tengo una tabla dibujada que le voy a leer, que esa que le dije, la tabla de frecuencia. Gravedad de la enfermedad. Ahí tenemos. Enfermos leves, frecuencia absoluta de 50, que sería el número de 200, ¿saben? Proporción de 0,25 y porcentaje del 25%. Después, enfermos moderados, frecuencia absoluta 100, proporción del 0,50 y porcentaje del 50%. Enfermos graves, 50, proporción 0,25, porcentaje 25. Total, ahí le sumamos el leve, moderado y grave, que nos va a dar 200, el proporcional, que le sumamos el 0,25, el 0,50, el 0,25, que nos va a dar 1%, y el porcentaje sería el 100%. Si le sumamos el 25, el 50 y el 25, que sería el 100%. Eso sería la tabla de distribución de frecuencia. Es muy importante tener en cuenta ciertos aspectos al trabajo con porcentajes. Cuando exprese la frecuencia de observaciones en forma de porcentaje, siempre informe el dato del numerador y el denominador con el que está trabajando. La ventaja de los porcentajes es que permite comparar grupos de diferentes tamaños con una única medida. La desventaja es que puede perderse perspectiva si solo se informan los porcentajes. Por ejemplo, decir que el tratamiento fue eficaz en el 20% de los pacientes tratados puede ser cierto tanto 1% entre 5 tratados como 1000 pacientes entre 5000 tratados. El porcentaje suele expresarse junto con el denominador o el número total de las muestras encerrados por paréntesis 20% de 5000 pacientes.
Un problema característico con los porcentajes ocurre cuando lo mismo se expresa no para el total de la población, sino para una muestra de la misma. Por ejemplo, de cada 1000 hombres con enfermedades cardiovasculares, 800, o sea, el 80%, tuvieron colesterol alto. De estos 800, 250, que sería el 31%, fueron sedentarios. Y el 31% es el 250, sería el 250 por ciento de 800, no el 250 del 1000%, ¿saben? Ahí le digo de nuevo por si no entendieron. De 1000 hombres con enfermedades cardiovasculares, 800 tuvieron colesterol alto. De estos 800, 250, que es el 31%, fueron sedentarios. Y el 31% es el 250 de 800 pacientes, no 250 de 1000. No es conveniente utilizar porcentajes cuando el denominador es un número muy pequeño, especialmente con muestras pequeñas. Los porcentajes pueden ser muy confusos porque su magnitud puede ser mucho mayor que el número absoluto que representa. Supongamos que un informe efectuado sobre la evolución de 3 pacientes. En este estudio, el 33 de los pacientes, un paciente sobrevivió. 33% sería otro paciente, murió. Y el tercer paciente se perdieron los datos. O sea que hay 3 pacientes. Un paciente constituye un 33%. El que sobrevivió. Hay un paciente que murió, que sería el otro 33%. Y del otro paciente se perdieron los datos, que sería el tercer paciente. O sea que acá hay un 100% de 3 pacientes que se estudió. O sea, 33% por cada uno. Otra forma de expresar la frecuencia de observaciones respecto de una variable determinada es utilizando la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es el número o porcentaje de observaciones para un valor dado de la variable más todos los valores menores. Por ejemplo, en un estudio se realizó una encuesta a 120 pacientes diabéticos y se determinó el número de hospitalizaciones que refería haber representado en el último año. Los datos fueron volcados en la tabla que se representa en la siguiente. Bueno, eso no es importante. Si quisiéramos establecer cuántos de los 120 pacientes diabéticos encuestados referían haber presentado uno o menos